Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema crucial en construcción. Algo que seguro que a muchos les suena. Cuánta experiencia valiosa, ¿eh? Cuánto aprendizaje se esfuma al terminar una obra si no lo capturamos bien. Uf, y lo que es peor. Peor aún, cuántas veces volvemos a tropezar con la misma piedra en el proyecto siguiente. Es una fuga de conocimiento que cuesta, y cuesta mucho, ¿eh? Exacto. Es un desperdicio silencioso, pero constante. Y por eso, precisamente, hoy vamos a analizar a fondo un sistema que está diseñado para evitar justo eso, las llamadas lecciones aprendidas. Y para hacerlo, los vamos a apoyar en las ideas clave de un manual que me ha parecido muy, muy práctico, pensado para el día a día en la obra, del ingeniero Luis Enrique Alvarado Escobedo. Es una guía que, huele a hormigón, a pie de tajo. Sí, la verdad es que sí. Nuestra meta hoy es entender bien qué son, por qué son tan importantes en un sector tan complejo como la construcción y sobre todo cómo podemos ponerlas en práctica de verdad, de forma efectiva. Eso. Queremos ver cómo pasar de la simple anécdota del qué bien nos salió esto a una mejora continua real. Justo. Vamos a ver cómo transformamos esas historias de si hubiéramos sabido aquello o esto funcionó de maravilla en conocimiento que sea útil y que podamos reutilizar. Y ojo, que esto no va solo de rellenar papeles, ¿eh? Es pura estrategia. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Venga, empecemos por lo básico. ¿Qué define exactamente una lección aprendida según este enfoque práctico? Pues mira, en esencia es el conocimiento que ganamos, ya sea bueno o malo, durante un proyecto y que tuvo un impacto real, medible, en los objetivos. Coste, plazo, calidad, seguridad, lo que sea. Vale, pero lo fundamental, lo clave, es que sirva para algo concreto, para poder repetir lo que funcionó bien y sobre todo para no volver a cometer los mismos errores. Tan simple y a la vez tan potente como eso. Y claro, en construcción su valor se multiplica, ¿verdad? Porque es que cada obra es un mundo distinto. El terreno que te encuentras de repente, cómo reaccionan los materiales de forma inesperada, la coordinación entre gremios que a veces, ya sabemos, el pan nuestro de cada día. Totalmente. Es que capturar estas experiencias únicas es vital. Te permite ajustar mucho mejor los presupuestos y los plazos futuros basándote en datos reales, no solo en estimaciones a veces demasiado optimistas. Claro. Ayuda a estandarizar soluciones que ya sabes que funcionan y quizá lo más importante, a crear una especie de memoria técnica colectiva para no estar siempre reinventando la rueda o, lo que es peor, repitiendo fallos que cuestan dinero y tiempo. Entendido. Queda claro el valor. Y esto, como decías, no es una ocurrencia de alguien, ¿no? Tiene respaldo en las metodologías serias que se usan en el sector. Absolutamente. No es una buena práctica ahí aislada, ¿no? Las grandes metodologías de gestión de proyectos, como el PMBOK del PMI o PRINCE2, lo consideran un pilar fundamental. Ajá. El PMBOK, por ejemplo, siempre ha incluido la gestión del conocimiento y el registro de lecciones aprendidas como procesos clave. Y PRINCE2 tiene un principio básico, que es literalmente aprender de la experiencia. O sea, está en el ADN de las buenas prácticas. O sea que está totalmente integrado en los estándares globales. Sí, sí. Y aunque el manual menciona que en Perú, que es donde se enfoca el autor, no hay una ley específica que lo obligue en todas las obras sí o sí, sí que se alinea perfectamente con normativas sectoriales importantes como el Reglamento Nacional de Edificaciones, con manuales de calidad de entidades públicas y, ojo, con las prácticas de las grandes constructoras del país, que sí lo hacen. Claro, las que marcan tendencia. Exacto, y además se apoya en estándares internacionales. Es una práctica consolidada y recomendada a nivel global, independientemente de la regulación local exacta de cada sitio. Vale, queda claro el respaldo. Entonces, si una empresa, una constructora, decide implementar esto en serio, ¿qué objetivos concretos persigue? Más allá del genérico aprender. Pues mira, los objetivos son muy prácticos, muy de terreno. Buscamos capturar ese conocimiento específico de la obra, esas condiciones de campo que no esperabas, problemas con planos que siempre surgen, soluciones improvisadas que de repente funcionan genial. Sí. También analizar las causas reales, la raíz de los problemas y también de los éxitos, que no hay que olvidarlos. Y fundamentalmente crear una base sólida, con datos, para planificar mejor las siguientes obras. ¿Y los beneficios de lograr eso?
Se notan en el día a día. Son tangibles. Vaya si se notan. A nivel de empresa, pues ves una mejora continua real, menos riesgos, más eficiencia. Eso está claro. Pero quizás lo más potente, y a veces lo que menos se ve al principio, es el impacto en la cultura de la empresa y en las personas. ¿A qué te refieres con eso? El impacto en las personas. Pues que cuando el sistema funciona bien, de verdad, el personal de obra, desde el peón hasta el jefe de obra, se siente escuchado. Sus ideas, sus experiencias, lo que ven cada día, se valora. Claro. Y esto no solo mejora su compromiso, que ya es mucho, sino que fomenta una cultura donde compartir un error no es buscar un culpable para señalarlo. Que es lo típico a veces. Exacto, sino que se ve como una oportunidad para que todos mejoren. Pasar de ese miedo al error a verlo como una palanca de aprendizaje, eso es oro puro para una organización. Además, mejora habilidades clave como la observación, el análisis. Muy interesante ese enfoque en la cultura. Sí, señor. Ahora, una pregunta clave que seguro que muchos se hacen. ¿Cuándo es el mejor momento para registrar estas lecciones? Porque eso de dejarlo para el final suena a receta para el olvido, ¿no? Ese es el error clásico, sí. El manual es muy claro en esto. El aprendizaje ocurre durante la obra. El momento más valioso es capturar las cosas casi en tiempo real, cuando están frescas en la memoria. Ajá. Luego, por supuesto, es útil hacer un corte y un análisis al cerrar cada fase importante. Cimentación, estructura, instalaciones, acabados. Y finalmente, sí, hacer una consolidación global al cierre del proyecto completo, pero no esperar solo a ese momento final. Entiendo. ¿Y hay situaciones concretas que deberían encender una alarma inmediata para decir, esto hay que registrarlo ya mismo? Definitivamente. El manual señala varios que llama activadores críticos. Por ejemplo. Cambios de alcance importantes, reclamaciones del cliente, cualquier accidente o incluso un casi accidente. Importante eso del casi. Fundamental, porque te avisa. También tener que rehacer trabajos por errores. Demoras significativas, el manual sugiere más de 3 días como referencia, sobrecostes inesperados o esos conflictos serios de interpretación de planos que a veces bloquean todo. Esos son momentos donde hay que pararse un segundo, analizar qué ha pasado y por qué, y documentarlo de inmediato. Tiene todo el sentido. Para que esto no se quede solo en buenas intenciones, ¿cómo te aseguras de que realmente ocurra? ¿Cómo lo metes en la rutina? Pues la clave es integrarlo. Integrarlo en la rutina diaria o semanal y en el cronograma del proyecto. Por ejemplo, incluir hitos específicos como una revisión mensual breve de lecciones aprendidas o dedicar un tiempo fijo en las reuniones de cierre de fase para hablar de esto. Si está agendado es mucho más probable que ocurra, ¿sabes? Claro. Si no, se olvida. Vale, ya sabemos qué son, por qué importan y cuándo registrarlas. Pero, ¿quién hace esto en la práctica? Suena a que puede ser bastante trabajo para una sola persona. Es que justo esa es la clave. No debe ser trabajo de una sola persona. Es un esfuerzo de equipo. En una obra grande, cada rol aporta lo suyo. El residente o jefe de obra identifica y lidera el análisis técnico. La oficina técnica ayuda a sistematizar. La gente de calidad y seguridad aportan su visión específica. Los capataces y maestros dan la visión de campo, que es fundamental. Entiendo. ¿Y qué pasa en una empresa pequeña, una MIPE constructora? Que a lo mejor no tienen toda esa estructura tan definida. Buena pregunta. Ahí el manual sugiere adaptar y condensar roles, lógicamente. Quizás el propio residente o jefe de obra es quien lidera y analiza, el maestro de obra aporta directamente, incluso verbalmente al principio si hace falta, y el gerente revisa y valida. Lo crucial es empezar con un formato simple y una rutina breve, quizá mensual al principio. No hay que intentar ahogarse en burocracia desde el día 1. Vale, empezar poco a poco. Y volvemos al tema de la cultura. ¿Cómo se fomenta que la gente realmente participe y comparta? Sobre todo los errores, que es lo que más cuesta a veces. Esa es la piedra angular de todo el sistema, de verdad. Primero, incluirlo como un punto fijo en las reuniones periódicas, para que se vea que es importante. Segundo, y esto es lo más importante de todo, crear un ambiente de confianza total. Confianza. Sí, política de cero represalias. El objetivo tiene que ser aprender juntos, como equipo, no señalar con el dedo, reconocer los aciertos, que también los hay, y analizar los fallos buscando soluciones técnicas, no culpables. Si no hay esa confianza, el sistema nace muerto, te lo aseguro. Me queda clarísimo. Hablando de formatos simples antes,
El manual insiste en que las anécdotas, las historias de pasillo, no bastan. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre algo que sea realmente útil y algo que no sea un engorro tremendo de rellenar en medio del lío de la obra? Exacto, ese es el kit de la cuestión. El manual propone como dos niveles. Uno más completo, digamos, para la oficina técnica o para los cierres de fase. Ese sí que incluye más detalles. Causa raíz, consecuencias, acciones tomadas o recomendadas, clasificación, positiva, negativa, repetible, evitable. Este formato es el que alimenta la base de conocimiento a largo plazo. Vale, ese es el oficial, por así decirlo. Y para el día a día, para el campo. Ahí sugiero un formato mucho más simplificado, casi como una bitácora de campo, algo súper ágil con lo esencial. Fecha, obra, área. ¿Qué pasó muy breve? ¿Por qué creemos que pasó? Una idea inicial, sin análisis profundo aún. ¿Qué se hizo o qué se propone hacer? Y marcar si es algo a evitar o a repetir. Quizá añadir si hay fotos y quién lo anota. Eso sí suena manejable. La idea es capturar lo esencial sobre la marcha, sin interrumpir demasiado el trabajo. Luego, si esa anotación es relevante, ya se puede ampliar y analizar con más calma en el formato completo. Vale, me parece una buena solución. Y una vez que tenemos algo registrado, ¿cómo pasamos del simple ¿qué pasó? Al ¿por qué pasó? El manual le da mucha importancia a eso de la causa raíz. Sí, porque es que ahí está el verdadero valor añadido. Registrar el síntoma, el ejemplo que pones la losa se fisuró, no evita que vuelva a pasar si no entiendes por qué se fisuró realmente. Hay que ir al origen. Claro. Y para eso, recomienda herramientas sencillas pero muy potentes. La más directa y quizá la más fácil para empezar es los 5 porqués. Los 5 porqués. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues es tan simple como preguntar por qué varias veces seguidas sobre el problema inicial. El ejemplo que da el manual es genial, muy ilustrativo. Problema: losa fisurada. Pregunta 1. ¿Por qué? Respuesta: porque tenía baja resistencia al hormigón. Pregunta 2. ¿Por qué? Respuesta: porque tuvo un mal curado. Ajá. ¿Por qué? Respuesta: porque faltó agua durante el curado. Pregunta 4. ¿Por qué? Respuesta: porque la cisterna de agua estaba vacía. Pregunta 5. ¿Por qué? Respuesta: porque nadie verificó el stock de agua antes de empezar un vaciado crítico. ¡Ostras! ¿Claro? ¿Ves? La lección aprendida real no es hay que curar mejor, que es obvio. La lección operativa es hay que verificar los insumos básicos y críticos antes de iniciar vaciados importantes. Te lleva directamente a la raíz del proceso, a la causa organizativa o de planificación. Muy bueno, muy visual. ¿Menciona el manual alguna otra herramienta para este análisis? Sí, menciona también el diagrama de Ishikawa, el de la espina de pescado, que va muy bien para visualizar causas agrupadas por categorías: mano de obra, método, maquinaria, materiales, medio ambiente, gestión. Y también nombra una versión básica del FEMIA, el análisis de modos de falla y efectos, que sirve para priorizar riesgos pensando en su gravedad, la probabilidad de que ocurran y lo fácil o difícil que es detectarlos. Vale. Pero insiste mucho en empezar por lo simple. Los 5 porqués son súper efectivos para arrancar y para la mayoría de los casos en obra. Entendido. Y una cosa importante que recalca el manual: no solo hay que registrar lo malo, ¿verdad? Que a veces nos centramos solo en los problemas. Fundamental. Es que registrar los éxitos es igual de importante, o incluso más a veces para la moral del equipo. Hay que preguntarse, ¿qué funcionó especialmente bien esta vez? ¿Qué método constructivo superó las expectativas de productividad? ¿Qué proveedor nos dio un servicio excelente? ¿Qué solución improvisada que aplicamos fue un acierto total? Claro. Hay que hacerse la pregunta: ¿qué haríamos exactamente igual la próxima vez porque funcionó de maravilla? Y documentarlo también. Eso también es conocimiento valiosísimo que hay que capturar y compartir. Totalmente de acuerdo. Ok, entonces tenemos las lecciones bien analizadas, las buenas y las malas. ¿Cómo se comparten y discuten en equipo de forma efectiva? Pues el manual propone organizar reuniones específicas para esto. No dejarlas al azar o a una conversación improvisada en el pasillo, sino programarlas. Quizás una vez al mes, o cada 15 días si el proyecto es muy intenso, durante la ejecución. Y, por supuesto, una reunión específica al cierre de cada fase importante y otra al cierre final del proyecto. ¿Y quién debería estar en esas reuniones para que sean productivas? La clave es la diversidad de perspectivas.
Tiene que estar el residente o jefe de obra, por supuesto, pero también los maestros o capataces, gente de calidad, de seguridad, alguien de la oficina técnica, si es posible, gente con diferentes visiones del proyecto. ¿Vale? ¿Y la agenda puede ser sencilla? Revisar los eventos o lecciones identificadas en el periodo, discutir en grupo qué funcionó, qué falló, por qué creemos que pasó, registrar formalmente las lecciones clave que salgan de la discusión y, si aplica, asignar acciones concretas para implementar mejoras. Y supongo que el ambiente es clave. Fundamental. Volvemos a lo mismo, ambiente de confianza, sin culpas, mejor reuniones cortas y frecuentes que una maratón al final donde ya nadie se acuerda de nada. Tiene lógica, sí. Y una vez que tenemos todas estas lecciones documentadas, analizadas, discutidas, ¿dónde van a parar para que no se pierdan en un cajón o en una carpeta olvidada? Hablabas antes de un repositorio. Exacto. Un repositorio es simplemente eso. Un lugar centralizado, hoy en día lo más práctico es que sea digital, claro, aunque podría ser físico, donde se guardan todas las lecciones aprendidas de forma organizada y estructurada. El objetivo es que sea fácil buscar y encontrar información relevante de proyectos anteriores cuando la necesites. ¿Y cómo recomiendan organizarlo para que sea realmente útil y no un caos? Pues se recomienda una estructura lógica. Por ejemplo, organizar por proyecto, luego dentro de cada proyecto por fase, cimentación, estructura y quizá dentro de cada fase por área técnica, encofrados, hormigón, seguridad. Usar códigos únicos para cada lección y nombres de archivo descriptivos ayuda muchísimo. Vale. Y tener algún sistema, aunque sea básico, para poder buscar y filtrar. Por ejemplo, por tipo de problema, coste, plazo, calidad. Por disciplina, civil, eléctrico, mecánico. No hace falta un software carísimo para empezar, ¿eh? Unas carpetas compartidas bien organizadas en un servidor o en la nube y una simple hoja de cálculo como índice o base de datos pueden ser un gran comienzo. Lo importante es que exista, que esté ordenado y que sea accesible para quien lo necesite. Aquí llega la pregunta del millón, me parece a mí. ¿Cómo nos aseguramos de que ese repositorio tan bonito se use realmente? Que no se convierta en un cementerio de documentos que nadie consulta. ¿Y qué pasa con las acciones que se proponen en esas lecciones? ¿Quién las sigue? Ese es el cierre del círculo, y es lo más crítico para que todo el esfuerzo sirva de algo, claro. Para la reutilización, la clave es crear el hábito. Hay que establecer como práctica estándar consultar el repositorio al iniciar un proyecto nuevo, sobre todo si es similar a otros que ya hemos hecho. Antes de empezar, mirar atrás. Exacto. Filtrar por la fase o el tipo de trabajo que se va a empezar. Usar las lecciones relevantes en las charlas de inicio de actividad con los equipos. Y muy importante, hacer seguimiento de las acciones que se hayan propuesto. ¿Y cómo se hace ese seguimiento de forma práctica? Pues registrando cada acción propuesta con un responsable claro, un plazo para implementarla y un estado, pendiente, en proceso, completada. Y luego hay que verificar que realmente se implementen. El manual sugiere incluso medir la efectividad de todo el sistema con algunos indicadores clave. Indicadores, ¿como cuáles? Pues, por ejemplo, ¿qué porcentaje de obras nuevas consultan el repositorio? ¿Cuántas lecciones aprendidas de proyectos anteriores se reutilizan activamente? Disminuye la tasa de reincidencia de fallos que ya estaban documentados. ¿Se completan a tiempo las acciones propuestas? Es una forma de ver si el sistema está vivo o es solo papel mojado. Entiendo. Y para que todo esto realmente perdure en el tiempo, la clave es integrarlo en los sistemas de gestión que ya tenga la empresa, como el de calidad. Totalmente. Integrarlo en el sistema de gestión de calidad es lo que le da sostenibilidad a largo plazo. Que forme parte de los procedimientos oficiales de la empresa, que se revisen las auditorías internas y externas, que se mencione en la revisión por la dirección, que se refleje en los checklists de campo. Ponme un ejemplo de eso último, del checklist, claro. Si una lección aprendida importante dice «es crucial hacer una doble verificación del replanteo firmada antes de vaciar cualquier elemento estructural», pues ese punto específico debe aparecer obligatoriamente en el checklist o protocolo de vaciado de hormigón que use el equipo en obra. Así te aseguras de que la lección se aplica en la práctica diaria. Vale, ahora sí lo veo. Para que todo esto no suene tan abstracto, sé que el manual trae ejemplos concretos de lecciones aprendidas reales. ¿Podrías compartir un par para que nos hagamos una idea más clara? Claro que sí. Por ejemplo, un caso negativo típico. Un error grave en el replanteo de unos cimientos que obligó a demoler una parte de lo ya construido. Consecuencias: retraso en el plazo, sobrecoste importante y el impacto moral en el equipo. La lección aprendida concreta fue:
implementar una doble verificación del replanteo, firmada por el residente de obra y el topógrafo, antes de autorizar cualquier vaciando de cimentación. Claramente algo a evitar a toda costa. Uf, sí, eso duele. ¿Y algún ejemplo positivo? Para no quedarnos solo con lo malo. Sí, por supuesto. Un caso positivo. Gracias a una coordinación temprana y específica entre las diferentes especialidades, estructuras, fontanería, electricidad, se detectó un choque grave entre instalaciones y elementos estructurales directamente en los planos, antes de empezar a construir nada en esa zona. Menos mal. Claro. La lección aprendida fue hacer obligatoria una reunión de revisión conjunta de planos, compatibilización la llaman, de todas las disciplinas implicadas, antes de empezar a ejecutar cada sector o fase crítica. Algo sencillo, pero que ahorró un montón de problemas y costes. Es algo a repetir sistemáticamente. Son ejemplos, como ves, muy del día a día de una obra. Perfecto. Creo que con esos ejemplos se entiende mucho mejor la aplicación práctica. La verdad es que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Si tuvieras que resumir la esencia de todo este enfoque de lecciones aprendidas, en pocas palabras, ¿qué dirías? Pues diría que son mucho, mucho más que simple papeleo. Son una herramienta estratégica de gestión del conocimiento. Que su valor real no está solo en registrar, sino en analizar bien las causas y sobre todo en aplicar lo aprendido en el futuro, para mejorar de verdad. Y muy importante, que es una responsabilidad de todo el equipo, desde la gerencia hasta el último operario, no de un departamento aislado. Queda claro. Y si alguien que nos escucha quiere empezar a implementar esto mañana mismo, en su obra o en su empresa, ¿cuáles serían esos primeros pasos prácticos, realistas? Pues mira, yo diría, primero, definir un procedimiento muy sencillo, empezar por lo básico. Segundo, designar responsables claros, aunque sean pocos al principio. Tercero, usar formatos estándar pero adaptados a su realidad, empezando por el formato simplificado de campo. Ajá. Cuarto, programar reuniones periódicas para hablar de esto, aunque sean breves, pero que sean constantes. Quinto, crear un repositorio accesible, digital si es posible, aunque sea simple. Y sexto, y quizá lo más importante y continuo, trabajar en fomentar esa cultura de confianza y el hábito de consultar y aplicar lo aprendido. E integrarlo poco a poco en la gestión de calidad para que sea sostenible. Muy, muy claro. Oye, el manual del ingeniero Alvarado Escobedo cierra con una reflexión que me pareció muy potente y me gustaría compartirla. Una obra que no deja conocimiento es una oportunidad perdida, pero una obra que enseña transforma no solo estructuras, sino también organizaciones y personas. Es una gran verdad, desde luego. El impacto va mucho más allá de la eficiencia técnica o económica. Toca a las personas y a la forma de trabajar juntos. Pues sí, nos deja pensando en cómo podemos ser más conscientes, más sistemáticos a la hora de aprender de nuestra propia experiencia en el día a día. Esperamos que esta exploración a fondo haya sido útil y que dé pie a la reflexión en sus propios entornos de trabajo. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Hasta la próxima.